se ha comunicado con la sede central del KGB. Si conoce el interno, digítelo ahora. Si usted anda complicado con el frío y la humedad y tiene una depresión que no se aguanta, no se preocupe, le hacemos el 2x1. Si usted encarga una invasión alienígena con zombies, nosotros le regalamos una aniquilación nuclear totalmente gratis. Si quiere pagar en cuotas, háganlo tranquilo, le cobramos con tarjeta del cielo, porque del infierno sabemos que usted no va a pagar. Si usted quiere hablar con el Tovaris Benito, digite el 555. Lo primero me sonaba como tipo un exterminador, ¿viste? Esos que andan para exterminar las plagas, ¿viste? Con una camioneta. Bueno, vamos a elegir la segunda opción. Queremos hablar con el Tovaris. Hola. 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 Buenas noches. A ver ¿Cómo andás, Iván? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? A ver, pará. Uy, me están golpeando la puerta. ¿Quién está apurado? Pará. ¿Qué haces ahí? ¿Alguno de remate? ¡Napoleón! ¿Qué haces acá, Napoleón? No, estoy al aire. ¿Qué querés? ¿Napoleón? ¿Que me venís a pedir un favor? No, mijo, a esta hora. ¿Qué querés? ¿Cómo? ¿Recién ahora te diste cuenta que en la invasión a Moscú fue el tatarabuelo de Vladimir el que te robó la billetera? ¿Y qué tengo que hacer yo acá? No, mijo, no, eso no. ¿Que te la devuelva? No, ni en pedo. No, ¿qué querés? Otra cosa, ¿qué querés? Ah, que extrañás a Josefina. Mirá vos, ahora resulta que estás solo en el infierno. ¿Y? ¿Quién será ¿Cuál es? Josefina? Ah, que te dijeron que encarnó acá en Montevideo. Mirá. A ver, pará, déjame revisar. Dame un momentito, Iván. Déjame revisar, a ver. Josefina. Mirá vos cómo son las cosas. Otro favor me vas a pedir. Está bien. Este sí más o menos te lo puedo conceder. Sí, ¿querés ir a verla? Bueno, yo te voy a explicar algo. Yo no puedo acá, en este momento, porque estoy al aire, hacer el trámite. Así que ahora yo llamo al secretario, que con el vino que se tomó ya te puede ver. ¿Estamos? Y lo que va a hacer es darte un pase para que vos vayas a la casa de gobierno, ¿está? Y preguntes por la vicepresidenta. ¿Está? Sí, esa rubia que hay ahí. Sí. Esa es la encarnación de Josefina. Mirá vos, pensé que, sí, que estaba... Anda, tranquila, sí. En alguna casa abandonada. La vicepresidenta uruguaya. Pensé que estaba... La Carolina, sí, la Carolina. Pero vos entrá y preguntale a los fantasmas de la casa de gobierno, que ahí andan todos de traje y están cobrando buen sueldo, que te den con Carolina, ¿está? Sí, está. Bueno, no, por acá por la puerta no te vas, andate por el fondo, sí, que no te vea nadie, ¿está? Sí, anda, petizo, no jodas, chao, andate. Vos, andate. Vos, qué cosa, vos, cómo molesta. Che, pero ¿cómo andás, Iván? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Qué era todo ese relajo que tenés ahí? No, y vos viste, entre fantasmas, ¿qué podemos hacer? Mirá, atender a todos los fantasmas que hay en la vuelta también, es parte de la obra, muchachos. Claro, pensé que esa tal Josefina la podía encontrar en, yo qué sé, hay un cementerio muy importante en el buceo, capaz que estaba en alguna casa abandonada, alguna así. No, pero según los registros que tenemos acá, encarnó en, bueno, hoy juega el rol espiritual de Carolina Cos. ¿Qué le vamos a hacer? Mirá. Eso lo dispuso el de arriba, ¿viste? Sí, al que le toca, le toca. Al que le toca, le toca. Y al que y los que tenemos que aguantar somos nosotros. Sí. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos esta noche? Hoy tenemos a Esteban, el que está detrás de la cámara de la Cripta Producciones, o sea, el canal de YouTube donde él hace visitas a lugares que realmente han sido abandonados o están en desuso, en fin, recolecta cantidad de datos de historia que hay en el Uruguay, y la verdad es muy importante entender a veces lo que no nos dicen otros medios, ¿no? Pero y es, en fin, lo podemos hablar con él si querés. ¿Querés que lo contacte ahora? Bueno, lo vamos a contactar, sí, por supuesto. A ver, pará un poquito que lo llamo. ¡Esteban! ¿Andás por ahí?
Buenas noches, gente. ¿Cómo estamos? Hola, Esteban. ¿Cómo andás? Bienvenido a Cotorro. Pero bueno, muchas gracias por la invitación, gente. Un placer estar acá con ustedes charlando un ratito de esta hermosa noche, podemos decir. Bueno, bienvenido. Hermosa, bueno. Bienvenido. Hermosa noche para estos temas, es una hermosa noche, quizás, ¿no? Y hay que buscar el lado positivo, ¿viste? Si siempre vamos a criticar que la lluvia, que el calor, que la humedad, es hermosa noche. Si estamos bien en nuestras casas, es hermosa noche. Ahí está. Bueno, un placer para nosotros tenerte en este contacto que ha hecho posible acá el Tovarich Benito. Ahí bueno, el hombre hizo toda la gestión que tenía magia que hacer para alcanzarme, que fue súper fácil, un mensajito nada más. Pero qué bueno, contanos un poco. Bueno, pero hay nobleza obliga, ¿eh? Yo les voy a decir algo, nobleza obliga. Primero que nada, el único medio que tenía para mandar era Messenger. ¿Y te acordás, Iván, que en el programa pasado yo había comentado de que le había mandado como muestra del programa la emisión de la Aurora, ¿está? Cuando sacamos el tema con Gustavo. Sí. Y después a los 3 o 4 días él estaba anunciando algo de la Aurora. Y yo en ese momento dije, no puede ser, o me afanó la idea o esto es una casualidad de la Gran 7. Ahí va. Y bueno, de alguna manera como que nobleza obliga, tengo que disculparme porque también es cierto que dijimos al aire que íbamos a esperar la respuesta por el simple hecho de que podía ser una casualidad o no sé, pero viste que en este mundo las cosas suelen ser un poquito bizarras a veces y bueno, en este caso el amigo respondió como los dioses. Y desde acá le damos la bienvenida y bueno, quedó claro de que él tiene ideas propias que no necesita andar afanando nada. Claro. Como te comentó Benito, la idea es una charla totalmente descontracturada, no un formato inquisidor de entrevista, pero bueno, de todas maneras, alguna cosita para arrancar te vamos a preguntar de mi parte, ¿no? Y también para que la audiencia que nos está escuchando se entere un poquito más de quién sos. Contanos un poquito qué es lo que vos hacés, cómo iniciaste en este camino y bueno, lo que vos quieras como presentación, digamos. Bueno, como ya me presentaron ustedes, mejor dicho, ¿no? Mi nombre es Esteban, llevo un proyecto que empezó hace 1 año y medio que se llama La Cripta, que yo siempre digo, empezó como de casualidad, ¿no? Yo soy una persona bastante tranquila actualmente en mi vida, ¿no? Bastante reservada, ¿viste? Escapo un poquito del bullicio de la gente y en esa tarea de escapar un poquito del bullicio, empecé con mi pareja a hacer rutas, a tomar mate, a andar por caminos despoblados, conocer pequeños pueblitos. Y todo empezó como un escape por la naturaleza, ¿no? Pero en ese escape por la naturaleza me empecé a encontrar con un factor que se repetía en muchas ocasiones, que era el factor abandono, ¿no? Entonces ahí fue cuando empezó un poquito la travesía de la cripta, pero empezó, digamos, sacando fotos para, digamos, mi propio consumo, el de mis amigos, mostrarle, mirá lo que encontré, tal cosa, tal otra, ¿no? Hasta que empecé a profundizar un poco en la historia de los lugares, y siempre cuento una en específico, que es una casa que está ubicada en cercana Ciudad de la Costa, digamos, en un predio con mucho campo, prácticamente un bosque, una casa que llamaba mucho la atención, sinceramente, y entré al lugar, me llamó la atención, empecé a recorrerlo, bastante llamativa la arquitectura del lugar, pero lo más llamativo estaba en el subsuelo de la casa. Por la parte de abajo del garage había una pared demasiado, digamos, gruesa, de concreto, de piedra, con ciertas estructuras de hierro, demasiado grueso también el hierro, y me llamó la atención. Al salir me topo con un vecino y este vecino me empieza a comentar un poco la historia del lugar y me comenta que el dueño del lugar era un alemán, y ahí me empezó a contar un poco la historia, que la persona vino después de la guerra, que vino con cierta paranoia, y ahí empecé a notar, digamos, y sacar conclusiones de que cada casa que uno visita, cada lugar que me topaba en medio de la naturaleza o en lugares rurales, todo tiene una historia detrás, así sea muy invasiva, así sea muy pequeña, lo que sea, todo tiene una historia detrás, y ahí empezó un poquito la fascinación por esto. ¿Y tú tenías alguna inclinación hacia lo audiovisual? ¿Tenés otro laburo y esto lo hacías como una especie de hobby? ¿Cómo surgió también el tema del nombre? Porque el tema del nombre también como que despierta la imaginación de algo, yo qué sé, como de casas abandonadas, del misterio que puede haber detrás de una casa o una estancia, o por dónde va el nombre, cómo surgió lo del canal en YouTube, si vos te dedicabas a esto o cómo fue.
No, en realidad yo me dedico a un rubro totalmente diferente, pero esto, digamos, empezó a progresar de a poco. Una vez subí una publicación de una casa en concreto, empezó a tener repercusión, vi que había un interés detrás de la gente por estos lugares, Ahí va. y ahí fue que empecé a compartirlo paulatinamente, ¿no? Empezó por una cuenta de TikTok, se expandió a una cuenta de Instagram, de pronto empezó un canal de YouTube. Fue muy lento, pero sin pausa, digamos. Siempre salí los fines de semana a buscar Eso es lugares. lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno. Lo que funciona nunca es explosivo. No, tal cual, siempre dije lo mismo, acá para que algo funcione, desde mi punto de vista hay que disfrutar el proceso. Si no disfrutas del proceso, te aseguro que no va a funcionar, porque parte del aprendizaje, del disfrute de llegar a esa meta, es el camino que vas recorriendo, porque vos llegas a la meta y te quedás, digamos, y con un poco de sabor amargo en la boca, es como que, ¿qué sigue ahora? Entonces hay que disfrutar el camino paso por paso. Y en cuanto al nombre del canal, yo creo que engloba muy bien lo que hago, ¿no? Porque la cripta, ¿no? Algo profundo, algo oculto, digamos, ¿no? Ahí va. Como las criptas en la antigüedad. Algo que está muy sumergido en lo profundo. Y justamente estas casas tienen una historia que están sumergida en lo profundo, que hay que excavar mucho para encontrar un poco acerca de estas historias, digamos, que investigamos. Y también engloba muchos factores que uno se va encontrando, ¿no? Porque dentro de eso oculto hay muchas historias familiares, muchas situaciones llamativas, hay historias de crímenes, hay historias inclusive que invocan un poco la parte paranormal, que no es mi campo, pero que invoca también un poco la parte paranormal con sucesos que han pasado y que me han pasado a mí en persona, digamos, en lugares que he visitado. Así que creo que la cripta engloba todo lo que hago, digamos, lo que traigo. Bien. Y Qué lindo dijiste, disculpa Iván, qué lindo dijiste cuando hablaste de las historias que hay por detrás, ¿no? Más allá de lo que pueda vender lo paranormal, que sí, que es cierto, y esa es mi especialidad, yo no diría paranormal, yo diría natural, y es normal, lo que pasa que nosotros no aprendimos a verlo, ni el rol que juega esto, entonces aparecen los vendedores de misterio, ¿verdad? Pero en realidad lo que a mí me parece es que lo importante es que vos rescatás historias, el porqué de las cosas. Y en este país que inclusive en mi caso personal ni siquiera tengo historias familiares que poder contar, a no ser que escarbé y escarbé y escarbé para encontrar algunas respuestas. Después no sé qué pasa con nuestro pueblo que no cuenta historias, porque ese legado explica muchísimas cosas. ¿Me explico? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un carácter bastante podrido y al fin y al cabo tiene una explicación. Tengo un abuelo que participó de que participó de la guerra de 1904. Inclusive indagando, resulta que hay partes de la historia nacional escrita a máquina por mi padre y narrada por mi abuelo, sobre el tema de los degollados en la batalla de, ¿cómo es? De allá, la última que hizo Aparicio Saravia, en este momento se me borró de la mente. ¿Masoyer no? ¿Cuál era? Masoyer, exactamente, sí, gracias por la corrección. Y por ejemplo también que mi abuelo paterno era partisano y que lo estaban por matar porque lo venían a buscar a Italia y salió corriendo una noche en la nieve, hizo 30 kilómetros y se subió de polizonte en un barco, ¿me entendés? Entonces, claro, ¿cómo uno no va a heredar, a tener una herencia familiar inconsciente que explique determinadas cosas que nosotros hoy vivenciamos y que tenemos que de alguna manera aceptar, corregir y darle curso, y gracias por la herencia porque es lo que forja, ¿no? Y por ende las historias siempre se tienen que rescatar, y a veces rescatando esa historia uno puede no descubrir la verdad, pero sí darte cuenta de lo que es una mentira. Y vos rescatando historias te habrás dado cuenta que hay mucha narrativa que no es la correcta en todos los sucesos que han habido en nuestro país. Sí, sí, tal cual. Esa parte hay que ser muy precavido y siempre digo, en este trabajo muchas veces hacerlo solo es un error, entonces hay que buscar muchas fuentes, ¿no? Y tener mucha gente que también se dedique a lo mismo para que te ayude a corroborar.
siempre resalto Exacto. lo mismo. Hay una persona que trabaja conmigo en esto, que empezó hace muchos más años que yo, simplemente que no se dedica a subir videos, que es Fernando, que le mandamos un saludo, que tiene una página que se llama Ya lo Abandonos en vamos a invitar. Uruguay. Sí. Cuando quieran lo pueden invitar, que seguramente él no tenga problema en asomarse por acá. Que él lleva muchos años en esto y justamente también se dedica a buscar historias. Y una enciclopedia para mí como referencia no es un libro, es su página. Porque él, yo lo he visto trabajar, se encarga de ir a los lugares, golpear las manos y también voy heredando un poquito, digamos, de esa metodología de trabajo, ¿no? Entonces, como siempre digo, capaz que vos no tenés mucha información, como me estabas contando ahora acerca de tus antepasados, pero estoy seguro que si vas a pueblos donde sabes que nacieron, lo que sea, empezás a golpear las manos, hablar con los vecinos, hablar con la abuelita que vive en un ranchito ahí alejado, vas a conseguir más información de la que te pensás. Sí, no me queda duda. ¿Cuál es el blog que dijiste que yo te corté en el momento que lo ibas a nombrar? Abandonos en Uruguay es el nombre de su página de Facebook. Es un grupo. Ahí va, creo que sí. Correcto. Que he visto algo así. Abandonos. Sí, Qué interesante, ¿no? Lleva cerca de 5 años haciendo eso, pero sí, no, hay historias, pero de todos colores. Yo intento no inclinarme siempre al misticismo, ¿no? Obviamente uno muchas veces llega al lugar con un poco de esa historia mística, de misterio, paranormal, y justamente pasa lo que decías vos, empezás a consultar fuentes, empezás a averiguar, y te encontrás que había una historia muy diferente detrás de ese misterio que le ponían al lugar, ¿no? Y que inclusive es mucho más llamativa la historia original del sitio que la que estaban inventando. El folclore popular, exactamente. Por eso es bueno indagar, indagar e indagar. Y cuando uno investiga, lo mismo que cuando uno dialoga algunas cosas, el relato se rompe, porque vivimos en una sociedad de relato, de cuentos, pero ninguna con prueba. Tal cual, por eso digo, ¿no? El proceso, ese camino es el que más se disfruta. Porque yo grabo un video, documento una casa y subo con cualquier información que encuentro, y ya está, pan comido. Pero lo interesante de esto es justamente ir con una información a un lugar, empezar a investigar, encontrarte una totalmente diferente que es sorprendente. Me pasó, por ejemplo, en Sarandí Grande, que estuve en una casa que, digamos, los antecesores, digamos, que vivían ahí eran los fundadores de Sarandí Grande. Y fui con un poco de información del lugar, quiénes habían vivido ahí y todo eso, y me encontré con una casa bastante intacta, con ciertos documentos de la época, que me hicieron descubrir una historia totalmente diferente. Y ahí es como que te adentras tanto en la historia, yo no soy historiador, no soy nada de eso, ¿no? Yo soy una persona común y corriente con los estudios básicos, pero te empezás a adentrar adentro de la historia, buscar información por aquí, por allá, buscar padrones, buscar datos. Es tan entretenido esto que a mí sinceramente me encanta. Bueno, descubrir esas pasiones, realmente, ¿sabés lo bueno de todo esto? Yo no reniego de la academia para nada. Por supuesto, aparte tengo academia, todo lo que vos quieras. Pero lo que he descubierto con ser autodidacta es que vos no heredás errores. ¿Me explico? No heredás prejuicios, no heredás posturas, no heredás... Porque hay que pensar como lo dijo tal fulano que es el ícono de acá. Fulano te da su referencia, pero vos sos el que tenés que interpretar a fondo o sea, él te transmitió su experiencia, pero no la verdad. ¿Me explico? Tal cual. Y cuando vos investigás a fondo y tenés criterio propio, ¡wow! Te enriqueces como loco. Es que bien dice la filosofía, ¿no? Que no hay verdad absoluta. La verdad creo que nace desde el punto de vista de una persona. Hay obviamente situaciones tangibles que son la realidad, pero digamos, ¿no? En cuanto a temas de información y todo esto, la realidad en realidad a veces no es tan real como la gente te hace creer. Claro. Bueno, y ni hablar de que cuando uno investiga empieza a darse cuenta del discurso en que vive metido, y ni hablar, no hablemos desde un punto de vista político, pero hay que nombrarlo, ¿no? ¿Cómo nos cuentan el cuento? Sí, tal cual. Pero bueno, yo creo que cada uno de nosotros investigáramos un poco más, que no precisa ser un gran académico. Si entramos a buscar la verdad aparece, sin ninguna duda. Y eso no solo enriquece desde un punto de vista intelectual. Cuando vos te acostumbrás a esperar los tempos de la realidad, eso te hace crecer como persona. ¿Tá? Te das cuenta que la vida tiene un funcionamiento muy particular y que uno tiene que aprender justamente de eso. A mí me encanta, yo soy un gran investigador,
Últimamente estoy bastante limitado, pero bueno, uno nunca puede renegar de una situación porque, repito, ser autodidacta es terriblemente enriquecedor y eso no te hace competir con nadie. ¿Está? Sí, tal cual. Nunca es tarde, digamos, para estudiar, para aprender, para autoemprender, digamos, en cuanto a conocimiento. Claro. Hay que seguir buscando, no hay un tope de edad, hay que mantenerse siempre ahí. Perfecto, impecable. Y a través de todas estas historias, porque uno ve en tu canal de YouTube que has hecho recorridos, ¿no? ¿Qué te lleva más allá de las historias? ¿Qué conclusión sacás viendo todo este panorama y todo el que vas a ver, ¿no? Sí. Pero si a vos te llamó la atención, digamos, entre comillas, el abandono en el Uruguay, ¿por qué hay tanto? ¿Qué calculás vos? ¿Por qué este fenómeno se da? Donde las cosas se dejan venir y a veces mostrás cosas realmente importantes que no son tan viejas. Yo vi la vez pasada esa mansión de la secta Moon, una casa impresionante y nueva, porque estaba hasta con los muebles intactos. Sí, tal cual. Y mirá, si soy un poquito pesimista, ¿no? Aboco siempre a esa palabra, ¿no? El Uruguay olvidado, ¿no? Es como que nuestras raíces, ¿no? Que son más que nada del interior del país, como que se empezó a quedar despoblada. Hay ciertas cosas que se le puede atribuir, lógicamente, ¿no? A, digamos, el que dejara de funcionar el tema ferroviario, como que la gente se haya trasladado a la ciudad, se ha aglomerado mucho la gente en la ciudad y a veces inclusive es más plausible, digamos, el tema de construirte una casa quizás en la ciudad que empezar a modificar una en el interior. Son diversos temas, también creo que ahí hay una parte cultural, digamos, en la cual somos un país pequeño y también es complicado, digamos, el tema en invertir en este tipo de estructuras, digamos, y volver a sacarle provecho. Capaz que si nos comparamos con un país europeo, con, no sé, con 30 millones de personas, es un poquito más fácil el tema de invertir en este tipo de estructuras. Y acá, al ser tres gatos locos, básicamente, capaz que es un poquito más complicado. O quizás ese es el discurso que te quieren hacer creer y capaz que lo estoy comprando, justamente. Pero yo lo veo un poquito por ahí también, ¿viste? Tampoco me quiero alejar mucho de esa teoría que dentro de todo tiene cierto sentido. Y también que se está centralizando todo, ¿no? Como te digo, he visto cascos de estancia de 200 años de antigüedad que llevan quizás 50 años, 60 abandonados, y también he visto lugares en Punta del Este muy lindos abandonados que al día siguiente los tiran abajo y es más fácil y más productivo a nivel económico, digamos, el construir un apartamento de 20 pisos con 50 dormitorios que ponerte a renovar esa estructura, por más que sea histórica y sea bellísima y haga que el panorama se vea mucho más lindo. A veces también pasa que es un poquito en búsqueda digamos, de la ganancia económica. Claro, es que ahí está la gran puja, ¿no? Yo el otro día estaba mirando a ver, yo que no se confunda que soy un tipo que me gusta vivir en lo viejo o en lo antiguo, no, para nada. Pero vos fijate que en España agarran molinos que tienen 500, 600, 700 años y los reconstruyen. No es un tema monetario, es un tema de identidad, de historia, de que la gente conozca cómo vivían los de antes, porque no todo está creciendo en las heladeras del supermercado. Yo tengo amigos míos, gente que conozco, que nunca pisó una quinta. Sí, igual te pones a pensar y también la parte cultural es muy importante ahí, ¿no? Porque si acá vos restaurás un molino de 200 años, vamos a poner el ejemplo, no sé. Ahí en medio de Solís de Mataojos que nadie va a verlo. Nadie va a ver esa construcción. O sea, va gente, sí, pero un público muy reducido. Pero estoy de acuerdo que pocos lo van a ir, pero hay cosas que son identidad. No sé si soy claro. Es lo mismo que vos decir, bueno, invertir en la salud es caro. Sí, un momento, pero lo recoges 1000 veces más a lo largo. No sé si me explico. Sí, lo claro, mismo claro. Hay cosas que no las podés medir en pesos y que en definitiva no son tan caras. Y yo sospecho enormemente, que mucha gente pone el tema patrimonial del dinero y todo lo demás porque son incompetentes, no porque no se pueda hacer.
Sí, no, ¿Me obvio, explico? van mucho en la incompetencia y resalto también, ¿no?, que es importante el tema de a veces restaurar y mantener estos lugares, así sean como museo, porque si no, de a poco va pasando el tiempo y nuestra identidad se va borrando, así como Ese es esas el punto. viejas estancias que visito, que hay, que, por ejemplo, te puedo contar un caso, hay alguna estancia que he visitado hace un año, que hoy en día la vas a ver y está un 50% más deteriorada, y así se va borrando un poquito la memoria, pero siempre digo lo mismo, para eso estoy yo, para eso hay equipos como mi compañero Fernando y más gente que se dedica a hacer esto, que de cierta forma, bueno, si el Estado o quien quieras verlo no se encarga de mantener estas estructuras, por lo menos en el canal nuestro va a quedar en la memoria para que todo el mundo tenga acceso a ello. Bueno, sí, pero vos fijate que yo me quedé muy impresionado con aquella estancia del coronel que estaba en el medio del plantío de Ocalitos, aquella vivienda roja, ¿cómo era que se llamaba? En Sí, Río sí, Negro. sí. Estancia Las Lilas, me Las parece eso. lilas. Los dibujos que tenía en la pared conservados y bueno, Sí, sí, sí. la caca de los pájaros porque estaba todo abierto, ¿no? Pero yo Eh, no es vivir en el pasado. ¿Qué cuesta conservar eso más o menos en condiciones? Prácticamente nada. Estamos de acuerdo. Qué lugar bellísimo Las Lilas, la verdad que una de las estancias más impresionantes que recorrí y en la cual la aventura de llegar a ella fue más impresionante que encontrarte con la estancia, eso te lo aseguro. Unos frescos hermosos que en su momento se los atribuían a Blanes, pero te tengo una buena noticia dentro de todo esto, sino Sí, que me llegó información que aparentemente en Montes de Plata, que es la forestal, digamos, donde está ubicada esta estancia, tiene pensado exacto. restaurarla y ponerla en funcionamiento para por lo menos escolares. Es una información que me llegó y Bueno, ¿no aparentemente te Rafaela. parece que esa responsabilidad para con Sí, el... porque aparte a mí no me interesa el tema de lo que ellos facturen, pero ganan lo suficiente como para dejar un patrimonio cultural. estamos de acuerdo. Como diría el presidente de El Salvador, ¿no? Si los bolsillos de ellos no se llenan de plata que no se tienen que llenar, alcanzaría para todo, alcanzaría para de mejorar Bueno, la educación, la ahí salud, está. mejorar estructuras, este tipo de lugares, rescatarlos y darle un uso más digno. Inclusive yo discutía con un amigo que debe estar escuchando ahora, que hace, es arquitecto de patrimonio nacional y todo lo demás, y yo le decía, yo cuando vas a la represa de allá en Rivera, en la represa de Cuñapirú, fue la primera represa hidroeléctrica de América. Cuidado, de América. Sí, sí, Es sí. antiquísima. Digo, decir que eso es un museo y mostrar todo roto y la chatarra es una tomadura de pelo. Bueno, si no más muy Yo, lejos, ¿no? El dique Maguá. el Ah, dique Mauá, ¿tá? Primeros en toda América. Y ojo, con cosas traídas de Europa que hoy te harían un marketing trayendo. Antes no se medía la plata. Hoy te van a hacer una obra como el Hotel Argentino y te matan a marketing y te dicen que invirtieron millones de dólares. Y vino Piria y lo hizo. Y dejó un legado. Ah, pero no deja plata. No, es otra cosa. Una construcción como esa, y no estoy idealizando, en pleno Mónaco, es conservada. Ah, sí, tal cual. Claro que Mónaco tiene mucha plata, pero este país no va a tener para conservar un solo edificio. Sí, no, claro, a ver, si vos me decís que de un 100% de edificaciones que están abandonadas, que podrían ser perfectamente patrimonio, por lo menos un 10% se conserva, bueno, Exacto. están intentándolo, pero acá prácticamente es un 1%. Bueno, es que lamentablemente ese borrar la historia es lo que nos tiene mal, nos borran la historia. Ahora, ¿vos cómo calculás? ¿Es desidia disfrazada, premeditación? Yo a veces me pregunto el por qué, o sencilla corrupción que a nadie le importa, ¿no? Sí, sí. Y yo, sinceramente, ahí esa parte más política, no sabría qué decirte. No sé si es desidia disfrazada o si es situaciones que se van dando, ¿no? sí, claro. Como la vida misma, podemos decir, ¿no? Que van aplazándose cosas y dejándose atrás porque hay una nueva era, digamos, Claro. adelante. Un poco de todo, No sabría sí, cómo disfrazarlo. sí.
Yo creo que Bueno, también. pero una nueva era siempre va a haber, y bienvenida sea, pero que no aplaste a la otra. Sí, sí, en eso estamos de acuerdo. Porque si cualquier país del mundo lo hace, cualquiera, Argentina, Brasil, ¿por qué nosotros no? Eso a mí en el fondo siempre me lo pregunto. Y cuidado, no salir con la falacia que a mí me gusta lo viejo o que vivo en otra época. No, eso es una falacia justamente del que realmente puede llegar a esconder un error que no había medido la profundidad que tiene, ¿no? En fin, a mí me da una pena, inclusive te voy a contar algo que cuando yo era gurí chico, mi padre era fletero y llevábamos piedra de Corindón desde Minas hasta, hasta Colonia, y esa piedra, que es óxido de aluminio, servía para los altos hornos de Argentina y a su vez para sacar aluminio como materia prima. Y yo me acuerdo que en uno de esos cerros habían petroglifos, ¿tá? Y yo le decía a mi papá, papá, mirá eso, no sé qué, y yo sabía que había algo ahí que llamaba la atención, y mi padre habló con el capataz, y el capataz le chupó un huevo, volaron toda la mierda. Yo decís, pará vos, y me quedó muy grabado eso, ¿no? Inclusive a veces vas a lugares, bueno, después con otra clase de investigaciones y de aprendizaje vos te das cuenta que tenían un propósito, ¿no? Y a través de eso se revelaba la forma de pensar de un pueblo que hace más de 32.000 años que está acá en el país. ¿Por qué? Porque hay pruebas que inclusive esos huesos están acá cerquita, creo que en Toledo, en el predio de un liceo, y ¿Huesos de son qué, huesos perdón? de osos con cortes hechos por seres humanos hace 32.000 años, ¿está? En fin, ¿qué querés que te diga? Qué Este, impresionante eso que comentás, que no tenía ni idea, sinceramente. sí, sí. Este, Me está rezongando Gustavo. Gustavo, ya que me mandaste mensaje, si querés participar, te agrego. No, vos fijate, después si acaso te mando los links. Este, eh, y hay huesos que se encontraron en un arroyo acá cerquita, este, con marcas y con cortes hechos con obsidiana de hace 32.000 años. Qué ¿Tá? O sea, impresionante. ya habían aborígenes acá. Y ojo que las marcas más antiguas que hay de habitantes en América del Sur están en el Brasil y tienen más de 40.000 años. Y yo estoy seguro que O eso sea, te lo entierran y le mandan digamos, una forma de concreto ahí solo para levantar un edificio y seguir generando y guita. ese es el punto. Bueno, sin irte tanto tiempo atrás, ¿no? Ponete a pensar en Montevideo cuántos edificios que empiezan a remodelar encuentran túneles y te Ah, sellan la bóveda del mm. túnel simplemente para que no se pare la construcción y empezar a levantar para arriba, ¿no? Bueno, Y sí, y aparte hay del algún... Montevideo colonial, Sí, también me imagino que debe quedar muy poco. Hasta quedó la puerta a la Ciudadela y poco más, digamos. Y poco más. Sí. sí, algunos túneles, algunos pedazos de pared que han hecho salones y todo lo demás. Sí, claro, después podemos encontrar todo tipo de edificaciones abandonadas, de la clásica tapera de una familia que vivió en el campo. Después ya tipo hay también mucho, que a mí me interesa también que he visto, tipo almacenes de ramos generales, grandes almacenes que hubieron en la campaña, que a veces tienen hasta cosas viejas de la época, latas de galletitas, balanzas viejas, botellas. Y después las estancias, digamos, en otro plano. Y después la parte que tiene que ver con el monumento. Eh, o patrimonio ya más histórico. Lo que pasa es que a veces se recuperan algunas cosas también de acuerdo al interés de la comunidad, tanto de vecinos, bueno, que pinchen un poco el tema político, porque en definitiva todo termina después en lo político,
pero si no nace también de la necesidad de la gente, de la iniciativa de la gente. Y voy a poner algunos ejemplos. Durante algún tiempo, el águila que está allí en Villa Argentina, o que tiene toda su historia, que vos capaz que la recontra conocés, el águila esa que está en Atlántida, le decimos nosotros, pero en realidad pertenece a Villa Argentina. Bueno, eso también, la gente se puso las pilas, y bueno, la mantuvieron, antes que se cayera, porque se iba a caer, por la erosión. Claro. Después tenemos la Plaza de Toros, que durante años parecía que eso ya no iba a tener más arreglo, digamos que iban a dejar que se cayera totalmente. Bueno, y de repente surgió toda una movida que sirvió para también sacarle un rédito, como decía vos ahí, económico, ¿no? Económico, claro. Claro, pero por lo menos se mantiene la estructura por fuera lo más original posible. Y después también en toda la costa, ¿no? Pues si recién nombraron Piriápolis, bueno, el Argentino Hotel, que ahora ha tenido alguna reforma, por suerte, de la fachada, recuperación de fachada. Pero ahí mismo en Piria hay el Hotel Suizo, que es una pena que lo estén dejando caer. Bueno, la misma iglesia de Piria. Bueno, también. Sí, esas estructuras están literalmente rozando el borde de derrumbe. El hotel suizo está destrozado. No hay forma de acceso, pero sinceramente es mejor inclusive no tener forma de acceso porque en cualquier momento se te cae arriba. Claro. La iglesia de Apilia también es otro lugar que está lamentablemente destrozado y eso debería ser monumento histórico acá en Uruguay mínimo. Pero lo dejaron caer. No, claro. Hay lugares que los dejan caer y lugares donde intervienen, pero a la vez intervienen de una forma a la cual tampoco vos podés hacer mucho, como propietario o lo que sea, ¿no? Te pones a pensar, la calera de las huérfanas. Qué lugar impresionante. Tuve ladrillos en la mano de 300 años atrás que decís, wow, estos eran los ladrillos de antes. Y es un lugar que se está viniendo a pique y pueden hacer unas modificaciones muy mínimas. Sí, pero hoy le están poniendo un techo de chapa, vergonzoso también, ¿no? Pero bueno. No, por eso, no tiene sentido. Sí, después tenemos ahí mismo, cerquita, el hotel, el castillo de Piria, que está también, se está cayendo, o sea, no tiene el mantenimiento que debe tener. Al costado se había hecho un set de cine para la serie El Curro Jiménez. Exacto, sí. Hicieron todo un set de cine y no, se está perdiendo entre el pasto y se está cayendo, una pena. Eso perfectamente podría haber sido un lugar recreativo que mostrara un poco cómo era la vida en Santa Lucía, buscar 1000 vueltas para sacar un rédito económico y la verdad que es impresionante cómo lo tienen así abandonado eso, que claro. Hoy en día, ¿qué vas a restaurar de ahí? En realidad ya no tenés mucho para restaurar. Pero todo abajo. Es más, en su momento era para sacarle brillo. Es más, de ahí de municipio, comuna o lo que sea de ahí esa zona, tiraba mugre, cableado. Yo llegué a entrar, o sea, ahí estuve recorriendo un día y un montón de cableado, focos viejos, tiraban todo para ahí. Es una pena porque yo digo que a veces hay que tener un poco de cabeza o idea de que si eso lo hubieran mantenido, nadie se va a negar en pagar 50 pesos, 100 pesos la entrada y hubiera sido una promoción bárbara como hacen en otros países, ¿viste? En otros países son marketineros hasta de más y acá de menos, ¿viste? Y digo, lo hubieran mantenido, bueno, decir, ¿cómo se mantiene esto? Bueno, una entradita, yo que sé, 100 pesos la entrada y le haces toda una promoción y le haces un cartel enorme que diga acá se filmó, se grabó el Curro Jiménez y la gente lo iba a visitar. Pero lamentablemente... Es que le ponías ahí una fuente andaluza típica de ahí, lo dejabas un poquito más prolijo y quien no que pase por ahí por la zona le llame la atención, no va a soltar 50 pesos en recorrer el lugar y sacar un par de fotos. Claro. Pero era un negocio redondito. Y así hay pila de lugares que tampoco sean tan antiguos. Castillo y Arte Borda, por ejemplo, es uno que recorrí que está destrozado y el Estado obviamente en eso no interviene. Lo único que hace es pagar, por ejemplo, la luz y el tema del agua y creo que la seguridad también y ya ni siquiera tenían acceso a Wi-Fi desde ahí adentro y está totalmente destrozado. Y prácticamente es una comisión de vecinos que no quieren que se eche a perder el patrimonio, que están prácticamente manteniendo el lugar con diferentes cosas, talleres, eventos. Entonces digo, esas estructuras tan históricas, un lugar que era un presidente, ¿no? de acá de Uruguay, ¿cómo no hay forma de que el Estado, digamos, no intervenga de alguna forma? Que no sea pagando la luz y el agua, ¿no? Que es algo lo mínimo que pueden hacer. Sí. Después, capaz que también seguramente lo conoces o has pasado por ahí,
no es gran cosa, pero es pintoresco porque es algo que yo no había visto en la costa. Es el mirador de Sauce de Portezuelo, ¿viste? Que es como una escalera caracol. Eso Sí, 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 sí. Lo he visto. Viste que vos decís una pena porque tampoco era la gran obra, pero sí era algo diferente y distintivo del lugar que se podía haber mantenido y no, se está cayendo también. Y así un montón. Y después está lo otro, que capaz que esto no sé si te interesa tanto, pero justo como el canal se llama La Cripta. Después está el tema del patrimonio que tiene que ver con cementerios. No sé si ha ido alguno de esos abandonados que hay en el campo, qué cantidad, panteones. En el campo hay un montón también. No sé si eso te ha surgido la curiosidad por entrar a ese tipo de lugares o grabar algo. Sí, he estado en alguno en concreto, por ejemplo, el cementerio de Bedoya, pero aparte del cementerio de Bedoya, la verdad que no es muy mi punto recorrer cementerios, ¿viste? Ahí va. Pero ahí va. sí estuve, por ejemplo, en el cementerio de Bedoya y un lugar muy llamativo, sinceramente, muy antiguo, tumbas súper viejas, inclusive hay una estancia semi abandonada, en realidad el lugar está arrendado, la estancia no está tan abandonada como tal, a veces se queda gente ahí y todo, pero sí son lugares que perfectamente se le podría dar un uso, aparte de dejarlo ahí, ¿no? Creciendo pasto a lo loco. Sí, la verdad que en ese sentido, inclusive, yo si hago un poquito de memoria, acá en Villa García, la casa de Doroteo García Lagos, que está en manos del INAU, que es hermosa, fue un diputado de principios del siglo XX, la familia García Lagos, que tenía todos los terrenos que hoy son Sangrilá, Lagomar, parte de Carrasco, Villa García, todo eso era de los García Lagos. Inclusive te digo más, en esa zona del kilómetro 21 de Ruta 8, donde hoy hay asentamientos y todo lo demás, era un fraccionamiento donde había lugar para liceo, lugar para plaza de deporte, lugar para recreo, en fin, lo que ya sabemos, la mediocridad de los políticos y todo lo demás, fueron a parar asentamientos por todos lados. Pero a lo que voy es que la iglesia tenía un órgano que se lo robaron hace algunos años y era una de las pocas piezas que había hecho ese organista francés en el siglo XIX. ¿Me explico? Sí, O sea, una el locura. que robó sabía muy bien lo que hacía. O capaz que no, mirá que a veces es romper por romper, como digo, en muchos lugares, o robar por robar. No Algo que lo tiene valor, rompieron, pero se lo llevaron limpito. ¿se lo llevaron limpito? Capaz que no era un experto el que lo hizo, pero le dijeron muy bien lo que tenía que hacer. No fue Bueno, casualidad entonces, eso. premeditado, entonces. Claro, digo, hubo algo ahí. Y es más, con una pieza sumamente rara. Entonces vos decís, pero hubo otro Uruguay, ¿no? Sí, sí, tal cual. Vos ves esas rejas elaboradas, en fin, ¿qué querés que te diga? Yo me quedo, no sé, me quedo muy enganchado porque hay una historia. A mí también me ha pasado por mi trabajo hace unos años, fui a vender unas motosierras por allá por Suárez y entramos a una chacra donde el temporal del 2005 había volteado unos cipreses hermosos, pero los volteó. Y yo, como iba con motosierras bastante importantes, para venderlas hice una demostración, ¿no? Por supuesto me compraron todo lo demás. Pero yo miraba cómo estaban puestos esos cipreses para que taparan la casa en el verano y el sol de invierno permitía, o sea, cómo planeaban a futuro antes. Sí, no era casualidad que estaba plantado ahí, ¿está? Y bueno, estaban remodelando el terreno. ¿Cuánta gente compra lugares abandonados para restaurarlo? Está lleno de blogs, ¿verdad? Por lo tanto, el recuperar alguna historia y en algún porqué no es tan tremendo tampoco. ¿Está? Sí, sí. El Uruguay rural en general quedó muy, muy abandonado, digamos. Se centró todo mucho en Montevideo, Punta del Este, en pequeñas ciudades, ¿no? Ajá. Yo creo que ahí también parte del abandono fue un tema económico, digamos, ¿no? En el sentido de que, digamos, era más fácil desarrollarse, digamos, en estas ciudades. También la caída del tren, para mí que fue muy partícipe en que en estos cascos de estancias quedaran abandonados, pilas de taperas. La otra vuelta pedí un resumen de que más o menos estimaban unas 90.000, digamos, taperas en Uruguay. Dentro de taperas habían, obviamente, cascos de estancia bastante enteros, casas normales, lugares que están totalmente en ruina. Pero lo que es el interior de Uruguay quedó despoblado. Y también
a veces es complicado, digamos, el sacarle un provecho en pequeñas ciudades y todo. Bueno, por ejemplo, Pueblo Garzón le hicieron un muy buen uso, digamos, pero hay lugares como, por darte un ejemplo, Estación Solís, que tiene lugares muy lindos, abandonados, que conservan una esencia súper antigua de Uruguay, como Almacenes de Ramos Generales, que mencionaba ahora el compañero, que lamentablemente la gente entra, vandaliza, rompe, destroza todo. Entonces también retrasa un poquito, ¿no? Ese intento de querer recuperar el Uruguay de antes. Bueno, pero eso es un ciclo vicioso que inclusive me voy a tomar un rato más, porque mirá cómo estamos hablando. Hay lugares donde vos fijate, ¿no? Yo he notado por acá en Grandes Caminos, por Canelones, por un montón de lados, hay lugares donde la gente empieza a tirar basura y lo degrada tanto que después viene uno y lo compra por 2 pesos, que por lo general no es criollo, y se mandan terrible emprendimiento ahí. Entonces, sigo sin entender. Si alguien que tiene dinero de afuera puede poner un emprendimiento, ¿qué pasó con los criollos? ¿Me explico? Sí. Acá, Zona América, vos ves la bodega Faró y todo eso, que lo conservan bastante bien, inclusive la iglesia que hay ahí la declara Heber de Jackson, pero estos tipos ponen emprendimiento ahí. ¿Qué pasa? Es más, yo me acuerdo de andar por estancias que tenían entrada de tren. Si en aquel entonces era rentable, ¿por qué no ahora? A ver, no quiero caer en la ignorancia de decir que todo es fácil, pero entonces, si antes había una rentabilidad y se puso el tren cuando era mucho más caro que ahora, ¿no? Porque ahora hay tecnología, maquinaria, sistematización, o sea, es más fácil hacerlo. Más caro no sé porque hay muchos mordiendo, ¿verdad? Pero es mucho más fácil que antes, que se hacía a mano. Hay silos, hay estancias con silos, hay estancias con embarcaderos de ganado, todo para el tren. ¿Ah? Sí, el tema del tren es un tema complejo porque en realidad, desde mi punto de vista, desde mi óptica, ¿no? ¿Sería rentable hoy en día poner de vuelta a funcionar eso? ¿Sería rentable realmente? Y caemos en lo mismo, con todo lo que se abandonó, qué carajo, ¿no? Sí, no, claro, lógico, pero hoy al haber tanto medio de transporte diferente y todo el mundo tiene auto, todo el mundo tiene como moverse, se usaría. Yo creo que hay cosas que obviamente va avanzando un poco y bueno, y ya ese uso que se le daba en el pasado es complicado que se le vuelva a atribuir, ¿no? El tren para el transporte de masas es rentable, si no UPM no tendría vía. Sí, también, lógico. Y el Uruguay tuvo producción en masa. No, que el Uruguay se construyó sobre las vías, si vamos al caso. Claro, exacto. Claro. Pero claro, estamos no lo van a destruir las vías. ¿Está? Es muy precario mi pensar, pero usted no sospecharía como es, usted no desconfiaría, como decía D'Angelo. Sí, tal cual, no, sí, obvio. Genera cierta desconfianza. Claro, hay grupos de poder y demás pero hay algunos proyectos para reactivar algunos ramales de las vías de trenes, sobre todo tren de carga, más que nada, y algunos de pasajeros que vengan de muy lejos, bueno, allá, que unan norte. Hablando de trenes, ¿no? Y de justamente abandonos, que lo que hago, ¿no? La estación central es una locura. Sí. Es una locura. El pedazo de estructura, pero es hermosa la estructura por donde la veas. Y la llegué a recorrer por dentro mucho antes de dedicarme a esto. Y la recorrí, digamos, en base a mi trabajo. Pude recorrer adentro, caminarla realmente y ver el estado que tiene. Y es tristísimo. Unos pisos de mármol, madera, una hermosura. Sí. Se ve que era una locura. Se ve que era hermoso eso. Realmente hermoso se ve que era. Yo he visto nada más que nunca. Pero vos fijate que todas esas cerchas se fundieron en Inglaterra, vinieron numeradas, donde no había computadoras, no había nada, no había diseño 3D. Los tipos lo hicieron, lo numeraron, lo embarcaron, lo armaron, lo dejaron todo ensamblado allá, lo desarmaron y lo trajeron para acá y lo volvieron a armar. ¿Me entendés? Entonces, si hoy lo haces todo con cálculo y diseño de una sola vez, ¿por qué no lo podés hacer? Sí, no, también es un punto interesante ese, ¿no? Debería ser no me vengan con fácil. El cuento de que no se puede ir a la luna, o sin entrar en temas de terraplanismo, ¿no? Sí, pero antes lo hicieron ¿a qué lo hicieron? A lápiz, hermano, dejate joder. Y te pones a pensar, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, sin irnos a algo tan complejo, el tema de la reja, ¿no? Que está en tanta estancia,
con unas rejas hermosas que se hacían a mano, ¿no? A martillazo. Sí. Una locura, y hoy en día simplifican tanto las cosas que ves unas rejas y no tienen detalle por ningún lado. Claro, claro. Y teniendo más simplicidad, digamos, a la hora de querer hacer algo tan elaborado como se hacía antes. Y los detalles de las casas también, que hacían un montón de adornitos para acá y para allá. La puerta también era otra obra más de arte. Sí, tal cual. Ahí está, entonces, por eso mi tesis de que los incompetentes no quieren laburar, porque eso se puede hacer. Hay gente que me dice, vos vivís de lo viejo. No, es mentira, yo he restaurado autos, hermano. Los he restaurado a mano. Y hay un legado histórico ahí. Y por supuesto que a la larga desquitas la plata. Pero si no lo haces, si no aprendes el know-how, si no lo desarrollás, si no creces en tu saber y tu práctica del conocimiento, te vas a quedar en eso de que tiene que venir a hacer algo por vos. Alguien las cosas las tiene que hacer por vos. ¿Me entendés? Como lo mencionaba al principio, ¿no? El disfrutar el proceso. Y como esto... ¡Exacto! Productividad, quieren sacar la mayor manufacturación posible para vender, en vez de, digamos, disfrutar el proceso de elaborar las cosas con esa lentitud, con esa mano de obra, ¿no? El disfrutar eso. Y creo que era más valioso antes justamente por eso, ¿no? Hoy en día sale todo en masa, más fácil de adquirir todo, entonces, claro, es como... Es más fácil traer de China que... Se busca más la simplicidad ya que lo elaborado. Bueno, pero esa simplicidad te saca cultura. Ah, sí, lógico. Perdés identidad, perdés capacidad, perdés autonomía, que no te vas a aislar del mundo. Pero entonces, vos fijate que hoy no sabemos hacer una cámara de bicicleta, hermano. Tal cual. ¿Está? Y antes producíamos y podemos seguir produciendo zapatos de calidad mundial. Es mentira que no se pueden vender zapatos. ¡Mentira! ¿Ah? Se estupidizó todo, si vamos al caso. Ah, bueno. Puede ser la palabra más justa, ¿no? Yo a veces me pongo a mirar el estilo de vida quizás que tenían mis abuelos, o cómo trabajaban, cómo hacían las cosas, y hoy en día yo me miro inclusive a mí, ¿no? Y que nada que ver el hombre de antes con el de hoy, ¿no? No quita que el hombre de hoy no siga siendo un hombre y tenga que salir a laburar y sudar para traer un plato de comida a la casa, pero no es lo mismo que era antes, ¿no? Y estaban tan acostumbrados antes que si hoy en día me ponen a mí una tarea de esa, yo no aguanto. Se estupidizó mucho. Y ahí, ¿quién es el culpable? Yo, ¿qué querés que te diga? En lo que a mí respecta, sí es una cuestión política, pero no de esa política barata de echarle la culpa a la derecha o a la izquierda. ¿Me entendés? No, claro, esto viene de décadas, ¿no? No, pero no es ni siquiera echarle la culpa al sistema político. No, nosotros nos olvidamos que somos parte de la política como población. ¿Me explico? Sí, sí. Somos parte de la política. Entonces, yo no le puedo echar la culpa a nadie que no haga nada. Pero sí, yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de esta casa donde estoy viviendo, que era de mi abuelo. Mi familia la abandonó. Y yo tuve la virtud de poder comprarla y arreglarla, y hoy, si esta casa hace 30 años se hubiera dejado como estaba, ya estaba demolida. Hoy yo estoy viviendo adentro. Y no me salió tan caro. De hecho, es una inversión. ¿Me entendés? Y como a mí me pasa en otros rubros, cuando vos desarrollás el know-how, y esto lo digo porque el uruguayo tiene la costumbre, pero vos lo sabés, entonces es fácil. No, yo lo desarrollé, mi amor. ¿Me explico? Y eso es lo que tenemos que hacer como sociedad, desarrollar. Pero esto no es rentable, desarrollate, aprendé la técnica de antes, poné los gurises de la UTU a estudiar construcción, los primeros pasos ahí con la piedra. ¿Me explico? ¿Cómo se hacen las grandes escuelas italianas y europeas? Con los tipos laburando en la cantera. Tal cual. ¿No? Digo, ¿y cómo se hace un buen restaurador de algo? Y vos ves los muebles y esto tiene arreglo y de repente viene un tipo y te lo arregla, y decís, bueno, se está ganando el mango. No, es un señor restaurador no, que en otro país ganaba montones de plata.
Sí, por eso te digo el tema de buscar simplificar todo, ¿no? Es más Claro, fácil claro. pagarle a alguien para que haga ese trabajo que ponerte vos a hacerlo. Antes, anda que un viejo antes se pusiera a pagar a alguien que le vaya a hacer un trabajo en la casa, lo hacía él y buscaba la forma y aprendía, o miraba a alguien más mayor para aprender justamente ese oficio, como Exacto. funcionaban antes las cosas. Hoy en día uno busca simplificar un poco, lo cual desde cierto punto de vista puede estar bien o puede estar mal. Yo creo que a veces está bueno también uno aprender un poco, ¿no? Y hacer las cosas con sus propias manos. Exacto. Y está bien simplificar. Siempre hay que buscar lo práctico. Pero hay cosas donde tenés que meter las manos. O a ver, y tú lo estás haciendo con tu canal. ¿Quién mete las manos en algo que está ahí y nadie lo documenta? Sí, tal cual, tal cual. Como a mí me gusta decir, rescatar un poquito de historia, ¿no? A mi forma, con mi forma de ser, mi forma de grabar, como dije hoy, no soy un historiador para nada, tengo mi forma súper amateur de hacer las cosas, a veces no sé, a veces con la comunidad vamos hablando en los comentarios de YouTube y entre todos aprendemos y justamente es ahí donde uno aprende mucho más, ¿no? Mirando a los demás, a los que saben, que te comentan cosas, que te dicen tal otra, digamos, en una próxima salida recordás algo que te dijeron y sabés escribir cierta cosa de la estructura del lugar que estás visitando. Eso es muy interesante y justamente ahí no simplificás porque lo fácil era buscar información rápida en internet y decirlo de memoria. Yo ahí siendo, digamos, un poquito como soy, permito que me llegue más información y seguir aprendiendo. Mm. Y me imagino que ya habrás recorrido prácticamente que todos los departamentos, quizá. Sí, me faltan muchos para recorrer, ¿viste? Porque a veces es complicado por temas de trabajo y factores X, ¿no? Pero está la idea ahí de en algún momento dedicar por lo menos unos 20, 30 días, que no me van a alcanzar ni a palo para recorrer realmente todo el país, ¿no? El Uruguay profundo, pero por lo menos recorrer en gran parte, que la idea sería rescatar un poco más de historia de abandonos, pero también cambiar un poco la faceta del canal, por lo menos en esa miniserie, digamos, que tengo planificada hacer, que va a ser hablar más con la gente de afuera. Porque yo hoy en día, viste que soy de grabar el abandono, cuando se puede, alguna persona me comenta alguna cosa en el video, digamos, hablando adelante de la cámara, Ahí pero me va. gustaría incluir un poco más el relato de quien vive afuera, ¿no? Que, como digo, me pasó en Estancia de Las Lilas, que la travesía de llegar ahí fue impresionante. Atravesamos pueblos, sí, y hablamos con mucha gente de afuera y lamentablemente no pude documentar todas las charlas, pero quedó una charla documentada de una persona que justamente había crecido cerca de esa estancia. Y es muy interesante ver el punto de vista y las cosas que comentan esas personas de cómo era antes. Del lugareño, ahí está. Ahí va, sí, hablar más con el lugareño me parece algo infalible que esta serie, por lo menos que voy a empezar a hacer en cualquier momento, va a ser parte fundamental justamente para construir, digamos, o reconstruir, mejor dicho, el relato real que hay detrás del lugar. Y como que la gente Eh, está dispuesta, abierta a hablar de esas cosas, como que le gusta que recordar ese Es tipo que de no, cosas. es que justamente creo que no todo el mundo se preocupa, digamos, de cómo era la vida ahí, cómo era la vida en ese pueblito del interior. Entonces yo creo que la gente justamente por eso se ve muy abierta a comentar un poco de sus memorias, ¿no? Porque a uno le gusta hablar de sus vivencias, de lo que vivieron cuando eran chicos, de cómo funcionaban las cosas ahí, cómo fue cambiando tanto con el paso del tiempo. Yo creo que también ahí está el sentido de estas personas que se copen, digamos, a contar esas historias. es que mal que bien vos estás haciendo un trabajo antropológico. Bueno, que es una palabra fuerte, ¿no? Bueno, sí, muy marketinera, pero estás haciendo un relevamiento que nadie lo hizo. Sí, si se le quiere ver así, sí, tal cual. Es un Yo soy relevamiento de muy, campo que estás haciendo vos. soy muy humilde, digamos, en cuanto a mi trabajo y no me gusta mucho utilizar esas palabras complejas, pero pues, si lo querés ver así, yo creo que sí. Porque como digo, ¿no? Hasta que haya internet, el día que desaparezca no sé qué vamos a hacer, pero hasta que haya internet hay una enciclopedia en mi canal en la cual encuentran lugares de todo Uruguay con una historia impresionante que no la encontrás en prácticamente ningún libro, más que algún historiador que haya hecho, digamos, libros acerca de estancia. Lugares que no conoces y que manejando así nomás por la ruta tampoco lo vas a conocer, porque arranqué por casas que eran de fácil acceso, pero a medida que va pasando el tiempo, esas casas de fácil acceso ya las tenés recorridas, entonces cada vez te tenés que meter más en lo profundo y más en lo profundo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y es ahora el momento que la aventura se está poniendo buena, ¿no? Que, digamos, al principio era más las casas que estaban ahí cerca de la ruta, lugares, pueblos cercanos,
y ahora el tema de recorrer el verdadero Uruguay profundo es donde se empieza a poner más interesante todo este proyecto, digamos. Por eso digo, hay que disfrutar el proceso. Disfruté cuando era en casita de la así nomás. Caperuza puede acompañar, realmente estamos todos dispuestos, que no es agarrar esto como un paseo, como una joda, pero vos fijate el rumbo, que bien dice el dicho que la luz entra por la grieta, ¿no? Sí, tal cual. Y si bien está claro que yo hablé de relevamientos de campo y todo eso con términos, pero no es para pudrirla, es para decir, loco, vos fijate como un aficionado está haciendo un trabajo que de repente no lo hace otro con presupuesto, porque no quiere, porque no le da la cabeza, porque no se le ocurrió, o en definitiva. Porque no le interesa. Porque no ahí le interesa. está. Como si fuera algo a descartar y de repente ahí en ese trabajo de curiosidad, si no le querés llamar antropológico, estás descubriendo algo que realmente nadie lo había visto. Y yo creo que a veces se necesita ese chispazo, ¿no? Como contaba que me pasó a mí, que me pasó en una casa súper común, una casa bastante austera, más que tenía una estructura bastante llamativa, de enterarme la historia de este alemán con este búnker, y ahí fue un chispazo de decir, detrás de cada casa, detrás de cada pared, no solo hay hormigón, hay mucha historia. Inclusive en tu casa, en mi casa, hay historia que capaz que de aquí a 100 años que hay un loco como yo a grabarla, ¿viste? Claro, y a mí me queda claro que en esas historias la madera, no sé por qué razón me da eso de que todo queda grabado en la nobleza de la madera. Yo me fascino cuando entro a lugares antiguos y veo la pinotea, el roble, pensar que esas maderas no existen más ya. Tal cual. Sí. Ves detalles que hoy en día no lo vas a encontrar en otro lado que no sea lamentablemente en un abandono. Me acuerdo de aquella capilla donde había una virgen, que vos fuiste a un galpón y estaba todo el altar, el labrado de esa madera. Sí. Bueno, ese lugar está súper oculto y aún así llegaron a la capilla y vos me hablaste de una virgen que ya no estaba en realidad. En ese video ya se habían robado la virgen, lamentablemente. ¿Te diste cuenta? Sí. Y muy probablemente hayan sido como los que robaron el órgano de acá. Sabían lo que estaba robando por la antigüedad. Es que, ¿sabés qué es lo peor de esto que hago yo? Que tengo que ser muy selectivo con qué persona trabajo. Y yo, dígale gracias a Dios, aunque tampoco creo en la figura de Dios como tal, el Dios bíblico, pero sí digo gracias a Dios que tengo como una especie de sexto sentido que le saco la ficha al toque. Eso, gracias a Dios, me funciona. Te saco la ficha al toque y ya si te saco la ficha, la verdad que no puedo trabajar contigo porque es trabajar incómodo. Me ha pasado con gente de este ámbito de Urbex, como se le suele llamar, que es un nombre muy, muy austero que no me gusta. Gente que está metido en este ámbito que me ha invitado inclusive a robar estancias, ¿entendés? Eso es otra cosa. Obviamente no voy a mencionar nombres porque la idea no es entrar en polémicas ni nada por el estilo, pero me acuerdo una persona que grababa conmigo al principio, con la que me empecé a juntar, que un día me dice, vamos a hacer una estancia en tal lado, me dice, pero voy con un amigo que es pirata. Y digo, ¿cómo que pirata? ¿Que es tuerto el tipo? No entendía a qué se refería a pirata. Me dice, no, él entra a las estancias, patea la puerta y se lleva todo lo que hay adentro. La verdad que ese día dije, quema todo. No puedo, todavía me dice, ¿cómo pensás que se compró la camioneta? Horrible. Quema todo. Porque después la gente no te deja entrar a ciertos lugares porque dice, es que esa es la peor parte porque después ponen a todo el mundo en la misma bolsa, ¿no? Exactamente. Me acerco a una estancia a golpear las manos me permite grabar el lugar, van a decir, viene a robar eso. Claro. Un morocho bárbaro. Se supone que... pero ahí tenés en esencia que son gente que sabe que las antigüedades valen mucha plata. Sí, obvio. Y lo peor es que hay gente, acá te estoy hablando de un caso específico de una persona que no tiene educación ninguna, pero hay gente con educación, gente que justamente son historiadores o profesores en algo que hacen eso. Sí. No me cabe en la cabeza. Por ejemplo, yo había visto, porque a mí me gustaba todo eso, sí, entonces comencé a ver que me aparecían, viste que hoy día nos están escuchando el celular y después te empieza... Seguramente después de esta charla vamos a encontrar cosas en Facebook, en YouTube, que nos va a estar enviando como una búsqueda. Sí. Viste, te regresiona, digamos, ¿no? Entonces una vez me empecé con ese tema que vos dijiste la palabra recién, ¿cómo que le llaman? Exploración urbana, ahí va.
Ahí va. Y bueno, la idea, y yo coincidía con la filosofía, digo, la idea es ingresar a estos lugares, no sabés lo que te vas a encontrar muchas veces, pero dejar todo como está, o sea, tratar obviamente, si agarraste un objeto, volver a colocarlo en el lugar, lo podés grabar, lo podés filmar, lo que sea, pero lo volvés a colocar en el lugar. De eso se Sí, trataba sí. para mí. Tal cual, hay una filosofía, digamos, detrás de todo esto que la verdad que es muy poca gente que la respeta, que es entrar al lugar, documentar, observarlo, disfrutarlo, Claro. pero no tocar, no romper, mucho menos grafitear, todas esas pavadas. Y lamentablemente se transformó en una práctica que es muy linda para uno propio, como digo, yo empecé en esto queriendo alejarme del bullicio, buscando, digamos, lugares naturales, y al final me terminé encontrando algo más grande que eso y que ni siquiera estaba tanto en la naturaleza, que aún así lo está, digamos, ¿no? Pero esto se transformó en mucha gente haciendo el mismo tipo de contenido e indirectamente buscando algo que nunca nadie busca, ¿no? Como competir, por ejemplo, a ver quién tiene más seguidores, quién tiene más cosas, ¿viste? Y se volvió algo tan banal, en vez de ser algo más disfrutable, rescatar un poco la historia, compartirla con la gente que no tiene la posibilidad de salir, de recorrer, y lamentablemente hay gente que lo transforma en algo banal, ¿entendés? Yo, por ejemplo, el mal de estos tiempos. Como estoy en esto, me gusta mucho el tema de la radio, obviamente. Veía que en Estados Unidos, por ejemplo, habían estaciones de radio abandonadas, estudios de radio abandonados, como vos decís, con semejante equipamiento que acá nunca llegó a Uruguay, porque equipos realmente caros, ¿verdad? Tremendas consolas de audio, semejante estudio y todo abandonado. O sea, que hasta las estaciones de radio abandonadas, bueno, Estados Unidos es enorme, ¿no? Y también los tipos contaban la historia, bueno, acá funcionó tal emisora hasta tal año, etcétera, etcétera. Yo lo que te iba a preguntar, y siempre te quiero llevar hacia lo misterioso, capaz que no es lo tuyo, como decía, pero ¿alguna vez como que esto te presentiste a algo, alguna energía o algo que te motivara a decir, de acá no, la verdad que no me quiero ir, o algo así? Bueno, escuchar ruido no, porque puede ser cualquier cosa, un animal que ande en un lugar abandonado, muy normal escuchar ruido, pero algo de eso O Napoleón rompiendo las pelotas por acá. Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Vos sabés que... ¿Qué pasa? A mí nunca me tocó presenciar el fenómeno paranormal como lo pintan en las películas, ¿no? Bien. Eso nunca me tocó, y puedo decir capaz que por suerte, pero sí me ha pasado, por ejemplo, estar en lugares, ¿no? Te pongo un ejemplo, estancia El Trío en Tarariras, que es una estancia que está aislada, que no hay casas alrededor, que no hay conexión a Wi-Fi, que no hay electricidad, no hay nada que pueda alterar, digamos, el ambiente para que quede una especie de campo electromagnético, y he ido con aparatos de lectura justamente electromagnética, con los teléfonos en modo avión para que no emita ningún tipo de señal y que los aparatos sepan responderte preguntas que estás haciendo. O sea, hacer una pregunta, si hay alguna especie de energía en el lugar, y que se enciendan las luces de un aparato, pedir que se prendan las de otro aparato y que se enciendan las de otro aparato. Y lo catalogo como paranormal porque, si no me equivoco, era un científico que se llamaba Richard Dawkins, que hablaba del dios de los huecos, ¿no? De cuando, por ejemplo, antes llovía y no sabían cuál era la explicación concreta de la lluvia, por qué se daba, y se lo atribuían a Dios, digamos. Y esto más de lo mismo, creo que es el dios de los huecos. Al no tener una explicación científica que compruebe el porqué de las cosas, se le va a buscar siempre una explicación, digamos, más espiritual, por así decirlo, ¿no? Pero sí, bueno, me han pasado cosas paranormales, pero capaz que no tan extremas como las películas. Bueno, por ejemplo, vos nombraste, creo que la escalera de la huérfana, ahí que para algunos también es un lugar medio energético denso, ¿no? Sin embargo, vos estuviste ahí, capaz que no es absolutamente nada, un lugar común y corriente, normal, capaz. Sí, vos sabés que una de las cosas que digo siempre es que, así como están estos aparatos de medición que te comento, ¿no? Que tienen cierto tipo de funcionamiento, yo creo muchas veces que el cuerpo de uno es el principal aparato de medición que hay. Y me ha pasado en lugares que, por ejemplo, he ido de día y me he sentido nervioso, pero igual he hecho la exploración, que al ir de noche se dieran lecturas justamente. Y en otros que son súper tétricos, que lo mirás de lejos y decís, ¡puah! Acá pasó de todo, y que luego vas de noche y en el día no sentís nada y en la noche tampoco tenés lecturas. Entonces, el cuerpo muchas veces sabe detectar si hay algo raro en el ambiente. Ajá. No sé cómo porque explicarlo. Porque eso es una facultad natural del cuerpo. Sí, sí, el detectar algo raro en el ambiente no lo pongo en duda que sea algo propio humano, que
por X motivo, quizás nuestros ancestros lo tenían desarrollado, pero al volvernos cada vez más boludos, perdón la palabra, al volvernos más boludos, sí, digamos, no sabemos cómo administrar, digamos, esa especie de sentido. Lo que sí no sé explicar es el tema de qué es lo que hay en esos lugares. Yo no se lo atribuyo a fantasmas, no se lo atribuyo a demonios, no se lo atribuyo a ningún tipo de monstruo. Para mí son energías inteligentes. Y no tengo forma de comprobar qué son, y tampoco permito muchas veces, que me ha pasado trabajar con colegas o con compañeros, o sea, si me lo comentás. ¿Qué condiciones? No, que me quieran pintar, esto es así, esto es asá, y esto pasa por tal motivo. Me ha pasado con mucha gente que me dice, no, vos ponete a pensar que esto en realidad es un alma de una persona, porque vos ponete a pensar que hay una línea espacio-temporal, que tal cosa, y te empiezan a contar toda una historia, como que el hijo de la madre esté en esa línea espacio-temporal y vea cosas. Y no, flaco, no podés explicarme qué es. Porque así como vos me hablas de una línea espacio-temporal, viene otro y me asegura que no es una línea espacio-temporal, en realidad es un demonio, y viene otro y me asegura tal otra cosa, y viene otro y me dice, no, son extraterrestres. Entonces, ¿todos tienen la verdad absoluta? No. Yo me quedo elabore su propia vivencia. Elabore su propia vivencia. Pase, vea y saque sus propias conclusiones. Como la Aurora. Como la Aurora, como Don Toto. Pase, vea y saque sus propias conclusiones. En los temas paranormales ya vamos a desarrollar una buena conversa al respecto, porque todo eso tiene explicación. Y vos decís de un científico que dicen que inventó a Dios, yo le diría al público, hay un señor que se llama Greg Braden, ¿tá? Que lo busquen en internet, porque más científico que ese señor no hay nadie. Sin embargo, él ha logrado explicar cosas muy claramente, y el alma tiene origen electromagnético. Pero bueno, ya eso es un tema de mucho más profundización. Sí, tal cual. Igual, aclaro una pequeña parte, no dije que un científico inventó a Dios, sino que mencionaba al Dios de los huecos. El Dios de los huecos, cuando hay algo que no tiene explicación, que se lo atribuye a un alma, a Dios, al diablo. Ese es el famoso Dios de los huecos. Sí, está perfecto, gracias por la corrección, pero básicamente dijiste recién una frase muy interesante, energía inteligente. Y eso es lo que somos. Si no, este cuerpo sería un montón de agua y barro, ¿no? Tal cual. No, entonces, que la parte de energía inteligente es lo que más me cierra. Ahí está. Eso se llama espíritu. ¿Está? No es ánima suelta. El espíritu, el ánima, bueno, esa energía inteligente, claro, da para hablar y para desmitificar también, porque la ciencia lo admite, nada más que hay científicos que no les conviene, no quieren o no les da el nivel para entenderlo. Chau, es otro paradigma. Sí, sí. Es un tema que hablo con mi hermana a veces, ¿no? Al respecto de estos temas así paranormales y todo. Mi hermana está en España y a veces nos colgamos a hablar durante mucho rato, y siempre cuando salen estos temas, porque nos han pasado cosas llamativas, digamos, cuando éramos más chicos. Y una cosa que siempre hablamos de esto es que es un tema tan filosófico que capaz que uno porque no tiene el conocimiento, capaz que uno porque nunca tuvo la posibilidad, digamos, de experimentar algo que le haga entender realmente cómo funciona esto, ¿no? Pero yo siempre me atribuyo a que es un tema tan filosófico, el tema paranormal, el tema espiritual, que vos siempre llegás a una conclusión y se te plantea una duda. Y capaz que resolvés esa duda y llegás a otra conclusión y se te vuelve a plantear otra. Y es como que es un bucle que no tiene fin. Sí, claro. Sí. Tú empezaste con la frase, se disfruta el camino. Tal cual. Bueno, y de acá del departamento de La Valleja, nosotros estamos acá en Solís y Mataojo, ¿viste? La radio. ¿Del departamento de La Valleja has documentado algo? He documentado lugares del departamento de La Valleja y siempre, como suelo decir, muchas veces me refiero a Uruguay profundo o de otra forma, porque una cosa que no me gusta hacer es dar ubicación o decir zonas. Por el tema justamente de salvaguardar, digamos, un poco el lugar, ¿no? Para que no vaya que no caigan estos piratas. Bien. Ahí va, que no haya depredación. Sí, claro, sí, se entiende, claro. Y ese es uno de los lemas principales, justamente, el no pasar ubicación. O por lo menos a personas que no tengas confianza, o al público en sí, ¿viste? Más que geolocalizar un poquito. Bueno, estamos en el departamento de La Valleja, estamos en el departamento de Paysandú, y es tan enorme el departamento y tiene tanto recoveco que encontrar el lugar es imposible.
Bueno, Benito, ¿alguna cosita ya como para ir cerrando? 1:14 llevamos, estamos muy cómodos en esta conversa, pero Esteban trabaja. Sí, mañana a las 5 ya estamos en vilo. Sí, yo tengo que editar el video también, después vemos, Esteban, cómo te lo paso, o no sé cómo haces si querés difundirlo. No va a haber problema. Pero bueno, obviamente quedó la puerta abierta para otra, ¿no? ¿Cómo pasaste, Esteban? La verdad que hermoso, me encantó mucho la sintonización de la conversación, se disfrutó mucho, y lo que más me gustó que también no fue lo típico quizás, ¿no? De cómo empezaste y cuál es tu próximo proyecto, no fue tan formato de entrevista, sino que fue un poco más charla, como me lo prometiste, ¿no? De Esteban con ustedes. Ahí está. Queríamos hablar con Esteban. Sí. No con el personaje de la cripta, no con el que sale en los videos. ¿Está? Fue muy disfrutable, sinceramente. Lo repetiría. Ahí está, pero ya de paso. Bueno, opa, Caperuza se va para arriba. Sí, pero escuchame, a ver, yo propondría, ¿no? Una próxima, que capaz que. ¿Ustedes tienen canal de YouTube? Tenemos, sí. Humildemente tenemos un canal. Maravilloso. Estaría bueno, capaz que no solamente hacerlo por la radio, sino que en simultáneo se transmita por YouTube, así también el público mío puede pasarse por el canal y conocer un poco sus programas. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por el ofrecimiento. Gracias por tu tiempo, por tu amabilidad. Y bueno, será hasta un próximo contacto, entonces. Que pases bien. Bueno, Esteban, de mi parte te dejo la despedida. Muy agradecido, resultaste un pingazo, gracias, y estas son las cosas que nosotros tenemos que hacer porque no esperemos nada que no sea de nosotros mismos, ¿no? Tal cual. Bueno, por mi parte, la verdad que un placer haber compartido esta hora y cuarto con ustedes, conversando de bastantes temas muy interesantes, ¿no? Que siempre a veces me gusta comparar el abandono con el propio ser humano, ¿no? Que a veces el ser humano es abandónico de por sí, en todos los aspectos que quieran buscarle. Entonces, la verdad que el hablar de estos temas, del pasado, reconstruir un poquito nuestra historia, la verdad que siempre suma un montón para quien nos esté escuchando y que nos vaya a escuchar. Así que muchas gracias por dejarme hablar acá con ustedes y contar mis cosas. Yo me quedo con un pequeño inciso. Te manda saludos el Tovarich Gustavo, que ya lo vas a conocer porque él está... O sea, te voy a conectar con él porque él tiene la especialización de reconstrucción de lugares históricos y todo lo demás. No voy a hablar mucho del Tovarich porque acá no tenemos títulos, ¿está? Ok. Y por otro lado, vos fijate qué paradoja, nosotros estamos recuperando la comunicación. Sí, tal cual. La estamos sacando del abandono. ¿Te diste cuenta? De cierta forma la estamos sacando del abandono. Pero vos fijate que hemos roto un paradigma establecido en la comunicación, de entrevistas, de bla, 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 de bla, bla. Y esta es la charla, la estamos recuperando. ¿Me entendés? Sí, hablar Esteban, hablar Iván, sin guiones, hablar el Benito. Tal cual. Libertad de expresión, literalmente. Bueno, ese es el punto. Gente, un recontra placer. Repetimos, gracias por tu visita, gracias por tu bonomía de bien. Y bueno, a futuros proyectos que podamos llevar adelante, más que nada con amistad y respeto, ¿no? Sí, yo dispuesto a colaborar en lo que sea, porque siempre, como digo, tengo ese sexto sentido y si alguien me cae bien, me surgen siempre las ganas de crear. No hay algo que me guste más que crear. Tal cual. Así que estamos abiertos a cualquier cosa que pueda salir. Y yo te voy a contar un secreto de Solís de Mataojo. ¿Sabés por qué hay tanto plato volador? ¿Por qué? Porque van a cargar las baterías ahí. Pero cuando no encuentran la batería, salven que el culo de la pila está en la casa de Iván. ¿Está? Así que seguro que ahí está. Si acá está el negativo, bueno, el positivo está cerca. ¿Está? Acá cargamos energía. Gente, un abrazo. Se va a repetir y bueno, arreglaremos problemas técnicos dentro de un rato, mañana de mañana. Un abrazo a todos. Iván, un abrazo. Esteban, un abrazo. Iván, cerrá. Esteban, cualquiera de los dos, yo ya me callo. Lo dejamos a Iván, que es el profesional, gente, y yo por mi parte me despido. Un abrazo grande a todos y vuelvo a repetir, gracias por la invitación. Chau. Un placer. Chau. Mirá qué fácil.